Bueno, buen día chicos. Yo soy Cristina Bozo, soy la profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Antropología Filosófica y soy la responsable del dictado de esta materia. El equipo de la cátedra está conformado también por Naila Pastrana, que es la auxiliar estudiantil, y Carolina Garolera, que es la auxiliar docente. Ellas se van a presentar también en unos videos que les vamos a subir ahora. Bueno, quiero darles la bienvenida y proponerles el mayor esfuerzo y el mayor compromiso para que entre todos saquemos adelante la materia en este año tan especial. A mi juicio, nada reemplaza el encuentro cara a cara, la discusión de ideas y bueno, voy a extrañar nuestros encuentros semanales que siempre íbamos teniendo a lo largo de tantos años con los distintos estudiantes. Pero bueno, me parece que por lo menos esta es la oportunidad de ir haciendo cosas y de ir avanzando con el desarrollo del programa, porque no sabemos esta situación hasta cuándo va a durar. Bueno, en este primer video les propongo hacer algunas consideraciones acerca de cómo entendemos la antropología filosófica y qué es lo que pretendemos llevar a cabo a lo largo del año. Bueno, en primer lugar, me gusta siempre decirles cómo entiendo yo la filosofía. Y me parece que pasa por la posibilidad de hacernos las preguntas por nosotros mismos. Siempre pienso que la pregunta es muy importante en la filosofía. Incluso hay pensadores como Wittgenstein que piensan que la pregunta es más importante que la propia respuesta. Podría haber un libro de filosofía que consista solamente en preguntas, dice él. Fíjense que esto es muy importante porque es lo que nos lleva a un pensamiento que no sea simplemente reproductivo. Esa sería la diferencia entre saber algo de filosofía y hacer filosofía, en la medida en que nos formulamos las preguntas por nosotros mismos y encontramos nuestra propia voz. Bueno, ese es el desafío que les proponemos llevar a cabo a lo largo de este año, que ustedes realmente vayan haciendo filosofía. Se trata entonces no solamente de saber lo que piensan los determinados autores que les vamos proponiendo, sino también de ir considerando, sopesando, pesando esas ideas y ver cómo les parece a ustedes, si funcionan, si no funcionan, si están de acuerdo, de discutir con estos pensadores, ¿no? Bueno, esa sería la tónica que tiene la cátedra, en la que con esto ya se van dando cuenta que es muy importante la producción de cada uno de ustedes, el aporte y el trato con los autores, con los textos, como un primer camino para después ustedes poder expresar lo que piensan sobre ello. Entonces, este va a ser nuestro desafío a lo largo del año. Bueno, yo hoy les quiero presentar cómo consideramos, cómo concebimos la antropología filosófica, ¿sí? Y como casi siempre en filosofía me gusta hacer, es interesante pensar en el nombre de las cosas. Entonces, relacionando con la concepción de filosofía que les he propuesto, el tema de hoy va a ser abordar la pregunta antropológica. ¿Cuáles son las características de esta pregunta antropológica? ¿Sí? Que, como sabemos, trata de un objeto muy particular, trata sobre nosotros mismos. La pregunta antropológica no aborda un objeto externo, no aborda algo que está fuera de nosotros, sino que vuelve sobre nosotros mismos. Por eso se considera que es una de las preguntas más complejas, porque en este caso el sujeto y el objeto coinciden. No es el hombre preguntando por el mundo o el hombre preguntando por la ciencia, sino el hombre preguntándose por sí mismo, ¿sí? En ese sentido decimos que es una pregunta reflexiva en el sentido de volver sobre el mismo objeto. Reflexionar es volver a flexionar, volvernos sobre nosotros mismos, ¿sí?
Fíjense que en el esquema de conocimiento más básico, yo les he preparado este dibujito, el esquema de conocimiento más básico, un sujeto conoce un objeto. En la antropología filosófica las cosas son diferentes. Este sujeto se pregunta por sí mismo. La pregunta vuelve, rebota sobre nosotros. Nos preguntamos por nosotros mismos. Por eso yo considero que la pregunta antropológica es una pregunta inevitable. Dicen algunos autores que podemos pasarnos toda la vida sin preguntarnos por las revoluciones de las órbitas de los planetas, o podemos pasarnos toda la vida sin preguntarnos por la validez del teorema de Pitágoras. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos por nosotros mismos. Entonces es una pregunta que nos interpela y en ese sentido es una pregunta inevitable. En algún momento de la vida, por distintas causas, nos preguntamos por nosotros mismos. Entonces es esta pregunta inevitable que siempre vuelve a nosotros. Bueno, como primera consideración vamos a hacer una distinción muy general. Ustedes la van a encontrar después en el texto que les vamos a proponer para leer hoy, pero bueno, es interesante comenzar señalando que hay distintas antropologías, distintos abordajes antropológicos. Hay una antropología física o científica que se ocupa de todos los datos biométricos, antropométricos y también de todos los datos que nos ofrecen, por ejemplo, los registros fósiles sobre la evolución del hombre, de qué manera ha ido creciendo el cráneo, aumentando esa capacidad craneana, en qué momento se pasa al bipedismo. Entonces, todos estos son datos que provienen de una antropología física. Hay otra rama, que es la antropología cultural, que también nos provee de muchísimos datos que nos sirven para estudiar al ser humano, a poder estudiar los datos que tenemos de culturas ancestrales o de los primeros momentos cuando pensamos en el origen del hombre, los datos que nos muestran en qué momento se comienza a enterrar a sus muertos, las pinturas de las paredes, los restos que nos hablan de cuando empieza a usar el fuego, a cocinar sus alimentos, y datos de culturas más recientes también que nos proporcionan numerosos elementos para pensar lo humano. La antropología filosófica reúne, toma esos datos, se nutre de esos datos. Me parece imposible pensar una antropología de espaldas a los datos de la ciencia. Nos interesa saber las más modernas o los más recientes avances que ha ido produciendo la ciencia para conocernos más. También los datos de la antropología cultural. Sin embargo, la antropología filosófica no es solamente la recopilación o la unión de esos datos. La antropología filosófica, su especificidad está en la posibilidad de preguntar por el sentido que le va dando el hombre a esa manera de estar en el mundo. Si desde una antropología física encontramos un dato de en qué momento comienza el bipedismo, la antropología filosófica se va a ir preguntando por cuáles son los cambios, cuál es el sentido que eso va a tener, el impacto en la vida del hombre, el desarrollo del cráneo, la adquisición del lenguaje, cuál es el sentido que va teniendo estos datos para pensarnos como humanos, ¿sí? Entonces, como primera medida, distinguimos esa especificidad de la antropología filosófica sin separarla del todo de los datos que podemos obtener de otras ramas de la ciencia. Bueno, en esto va apareciendo ya uno de los elementos que me gusta hacer explícitos para abordar cuál es nuestra postura antropológica o para el estudio antropológico, y es pensar al hombre como un ser viviente
y como tal vinculado con el resto de las especies y pensar en las raíces biológicas y en cómo éstas nos van de alguna manera van condicionando una determinada forma de estar en el mundo. Esto que les digo es bastante importante porque aquí ya podemos plantear diferentes formas de estudiar o de enfocar, de abordar el estudio del ser humano. Por un lado, durante mucho tiempo, la filosofía se ha centrado específicamente más en aquellos aspectos que son propiamente humanos, por ejemplo, la razón o el espíritu, dejando de lado la inserción en el mundo biológico. Esto es una manera de entender la antropología, a mi juicio un poco más reduccionista, porque desde el pensamiento contemporáneo es como que advertimos que el hombre no es solo espíritu o no es solamente razón. Entonces, recuperar ese vínculo con los aspectos biológicos, el vínculo con el resto de las especies vivientes, nos permite pensar al hombre de una manera mucho más arraigada y mucho más comprometida con nuestro destino biológico, ¿sí? Ya hay acá una toma de posición en la cual no vamos a sentir que somos solamente un espíritu, sino pensar también cómo este mundo de lo biológico nos condiciona, no voy a decir nos determina, porque la determinación es mucho más fuerte, pero sí condiciona una determinada manera de estar en el mundo de la cual no podemos escapar. Entonces el hombre va a tener características particulares que lo diferencian de otras especies, pero vamos a reflexionar también en esas pautas que nos va imponiendo este mundo de la vida, el mundo físico, ¿sí? Bueno, otro elemento que me parece importante traer a colación es uno de los aportes que hizo Kant en su momento, para quien la pregunta antropológica es la pregunta fundamental de la filosofía. No sé si ya han visto Kant, si se acuerdan que él habla de 3 preguntas fundamentales para la filosofía. La primera, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? La segunda, y la tercera, ¿qué me cabe esperar? Bueno, Kant afirma que esas 3 preguntas tienen como supuesto una pregunta más fundamental, que es la pregunta ¿qué es el hombre? Pensar cómo concebimos al hombre nos va a permitir diferentes respuestas. O sea, de cómo respondamos la pregunta por el hombre, vamos a responder de diferentes maneras lo que signifique conocer o lo que signifique la ética. Fíjense cómo la pregunta por el hombre está condicionando distintas respuestas que vamos a dar en otros ámbitos. Por eso, para Kant, la pregunta antropológica es la pregunta fundamental de la filosofía. Bueno, esta es una idea que la retoma en el pensamiento contemporáneo Tugendhat, que es un pensador contemporáneo y que habla de la antropología como una filosofía primera. Acá hay también tomas de posición en la cual lo humano se va a colocar en primer lugar, porque de cómo concibamos lo humano va a depender cómo concebimos distintas ramas o distintas áreas, no solo de la filosofía, sino también de nuestro trato con el mundo. Cómo concebimos lo humano está condicionando. Entonces, para Kant, la pregunta primera es ¿qué es el hombre? Bueno, esto les voy dejando como algunos datos para ir pensando en esa pregunta antropológica, ¿sí? Bueno, esta propuesta de Kant, de la pregunta ¿por qué es el hombre?, como todo en filosofía, no tarda en recibir críticas.
Una de las más poderosas es la crítica que formula Heidegger. Para Heidegger, la pregunta no puede ser ¿qué es el hombre? Acá Heidegger señala una cosa que me parece bastante importante. Cómo la pregunta ya orienta una dirección a la respuesta. De la forma en que preguntamos va a depender la respuesta que demos, ¿sí? Entonces, a la pregunta ¿qué es? Corresponde una respuesta en un sentido importante, esencialista. Nos pide decir cuál es la esencia, qué cosa es aquella de la que estamos hablando, en este caso, el hombre. Y esto, para Heidegger, nos conduce a un error, porque la pregunta ¿qué es? Nos pide una respuesta que parece que podemos dar diciendo algo sobre una cosa, sobre un objeto. Él señala que la pregunta ¿qué es? Está cosificando al hombre. Cuando preguntamos ¿qué es el hombre? Parece que lo ponemos en el mundo de los entes. Es una cosa más entre las cosas. Es una cosa que podemos definir. Y bueno, Heidegger no está de acuerdo con esto. Esto, sin necesidad de que desarrollemos Heidegger, me parece que es un elemento interesante para ir cuestionando nuestra propia manera de preguntar. La pregunta, entonces, ¿qué es el hombre? Que desde este punto de vista parece reduccionista, efectivamente, entonces, puede ser reemplazada por la pregunta ¿quién es el hombre? Ahí queda claro que estamos hablando de un objeto de naturaleza diferente, ¿sí? Ya no es una cosa más entre las cosas. La pregunta ¿quién es? Personaliza y distingue este objeto tan particular del que queremos hablar. Esa pregunta, ¿quién es el hombre?, puede complejizarse, podemos darle una vuelta de tuerca más y preguntar quiénes somos. Porque fíjense, cuando preguntamos quién es, todavía parece que estamos fuera de la pregunta. Estamos preguntando por algo que no somos nosotros. ¿Quién es el hombre? Pareciera que esa pregunta no me incluye. Pareciera que yo quedo fuera de la pregunta, ¿sí? Parece que es algo que pregunto por otro, por otra persona, que no soy yo. Entonces, podemos pensar que la pregunta ¿quiénes somos? Da cuenta de que yo pertenezco también al grupo S por el que estoy preguntando. ¿Quiénes somos? Tiene la virtud de incluirnos en la pregunta. Y por otro lado, introduce un matiz que también es bastante interesante a la hora de pensar lo humano, porque no estamos pensando ya en que tenemos una identidad. ¿Quién es el hombre? Pareciera que hay una identidad individual. Esto de ponerlo en plural para hablar de quiénes somos, me parece que nos permite advertir que lo que nosotros somos depende también y está relacionado con todo un contexto que es el que va dando significado a nuestras vidas, que es el que va constituyendo nuestra identidad. No hay un quién soy previo a esa constitución. Vamos constituyendo nuestra identidad y nuestra manera de pensar en ese intercambio social también y con el trato con otros, con el otro que también me configura, que también nos constituye y que también va generando una manera especial de estar en el mundo, ¿sí? Fíjense cómo estas preguntas, entonces, estas distintas maneras de preguntar nos van involucrando de manera diferente con el abordaje que vamos proponiendo para esta antropología filosófica.
Bueno, vamos llegando acá a las preguntas antropológicas, a las preguntas más propias de la antropología filosófica, qué es el hombre, quiénes somos, y esta forma de preguntar generando y disparando nuevas maneras o diferentes maneras de concebir lo humano. Hay a una pregunta que va a ser la fundamental de la antropología filosófica, y es la pregunta por la esencia del hombre. Es una pregunta fundamental. Les diría, es una divisoria de aguas, porque la pregunta previa es: ¿tiene el hombre una esencia? Esta es la gran pregunta antropológica. ¿Hay una esencia del hombre? ¿Hay una esencia que nos permita definir lo humano? Bueno, acá puede haber una respuesta afirmativa en la cual asumimos que el hombre tiene una esencia, y fíjense que esto desencadena una serie de nuevas preguntas, porque ¿cuál es la esencia del hombre? Acá estamos hablando de esencia en el sentido técnico de la palabra, en el sentido que claramente propone Aristóteles, si se acuerdan, que es la esencia. La esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es ese dato que nos permite identificar lo humano? Las corrientes esencialistas van a buscar diferentes respuestas. Entonces, el hombre puede aparecer como un ser dotado de razón o como un ser dotado de lenguaje. Fíjense cómo buscamos ahí determinar lo que sería propio y característico del hombre, lo que nos permite distinguirlo del resto de los seres vivientes, ¿sí? Un elemento infaltable que hace que una cosa sea lo que es, que hace que el hombre sea hombre, ¿sí? Diferentes respuestas se han ido dando a lo largo de la historia de la filosofía, diferentes características que buscan atrapar la esencia de lo humano. Bueno, porque planteaba yo que esto es una divisoria de aguas, porque va a haber también respuestas negativas, respuestas que dicen: el hombre no tiene una esencia, el hombre se constituye a sí mismo. Va a haber respuestas que dicen que el hombre es solamente un conjunto de posibilidades y no una concepción esencialista en la que inevitablemente el hombre va a ser lo que por naturaleza es, ¿sí? Bueno, esta pregunta ustedes la tienen que tener presente a lo largo de todo el año para ir encontrando sus propias respuestas. Si su concepción va a ser apostar a una concepción esencialista, o si su concepción va a apostar a una concepción antiesencialista. Como un dato general, les digo que el antiesencialismo es el giro que van tomando las corrientes más actuales de la antropología filosófica, ¿sí? Pero como toda gran pregunta filosófica, esta no tiene una respuesta definitiva. Va a haber argumentos en favor de la corriente esencialista, va a haber argumentos en favor de este antiesencialismo, y los diferentes textos que vamos a ir abordando a lo largo del desarrollo de la materia nos van a dar elementos para ir pensando por nosotros mismos cuál va a ser la respuesta que consideremos que es la que más tiene que ver con nuestra manera de pensar, ¿sí? Entonces queda planteada esta gran pregunta: ¿el hombre tiene una esencia o no? Y en caso que la tenga, ¿cuál sería? ¿Sí? Ustedes, de los primeros textos que van a tener para leer, justamente va a ser un artículo del diccionario de Ferrater Mora, que Carolina les va a explicar bien sobre el diccionario y cómo tienen que trabajar. Pero uno de los artículos que ustedes van a tener para leer es el artículo hombre.
del Diccionario de la Filosofía de Ferrater Mora. Ahí van a ver cómo la misma pregunta, la pregunta por el ser humano, la pregunta por el hombre, ha tenido diferentes respuestas en los diferentes periodos de la filosofía. Como no hay una respuesta, sino diferentes respuestas contextualizadas en diferentes épocas y que tienen que ver con diferentes culturas, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que esta pregunta por el hombre no tiene una sola respuesta definitiva, ¿sí? Bueno, en este mismo sentido de ir buscando estas respuestas, quisiera detenerme, ya para ir finalizando, en una de las respuestas más famosas, o tal vez en la respuesta más famosa a la pregunta por el hombre. ¿Qué es el hombre? Y si ustedes recuerdan, Aristóteles responde que es el animal dotado de logos. Esta es una de las primeras definiciones de Aristóteles y por algo es un clásico, porque esta respuesta nos sigue dando que pensar, nos sigue interpelando. Esta es una definición en la cual hay un género en común, el hombre es un animal, entonces lo inserta en el género más próximo y da la diferencia específica. El hombre es un animal dotado de logos. Me parece que todos deben tener presente cuál ha sido la traducción más habitual de este concepto griego de logos, tan cargado de significados. Ustedes a lo largo de su trayecto por la filosofía van a ver cómo hay conceptos filosóficos de una raigambre tan profunda, de un contenido tan sustancial para la filosofía que recurrentemente volvemos a ellos una y otra vez. Bueno, logos es una de esta clase de palabras, esta palabra casi técnica o técnica, podemos decir, de la filosofía. Pero como todo vocablo griego y fundamentalmente estos términos que hemos ido tomando desde la filosofía, tan cargados de significados. Bueno, ustedes pueden rastrear esa cantidad de sentidos que están insertos en ese logos. Bueno, si tienen presente, la traducción más habitual que se ha hecho de esta palabra para hablar del hombre es: el hombre es un animal racional, ¿sí? Tal vez cuando yo les pregunto por la definición de Aristóteles, muchos de ustedes, en vez de pensar en la palabra griega, directamente han pensado en el hombre como un animal racional. Acá me parece muy interesante resaltar que esa traducción es unilateral. Es correcta. Logos es uno de los, razón es uno de los significados de logos. O sea, está bien traducirlo así. Es correcta, pero es incompleta, porque logos significa también lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando Aristóteles nos está hablando del hombre, no está pensando solo en esa faceta racional, involucra también el lenguaje. En realidad, para los griegos significa a la vez razón y lenguaje. No hay esa distinción que hacemos actualmente entre razón y lenguaje. No es que luego significa razón o lenguaje, como esas palabras que tienen dos significados. Es razón y lenguaje a la vez. Me interesa señalarles esto para mostrarles cómo ha habido una interpretación. Esa traducción tiene por detrás una interpretación de lo humano. Pensarlo vinculado a lo racional. Entonces, la razón como el elemento fundamental de lo humano. La razón como la esencia o lo que caracteriza al ser humano. Hay ahí toda una concepción del hombre. El pensamiento contemporáneo, y acá sigo a
un pensador que se llama Gadamer, rescata el otro sentido, rescata el logos como lenguaje. Y esto no es casual, porque el pensamiento contemporáneo, tal vez a diferencia de lo que claramente ocurre en la modernidad, que pone el énfasis en la razón, el pensamiento contemporáneo va a poner el acento en el lenguaje. Entonces, rescata este sentido que está presente en la definición de Aristóteles, pero que sin embargo ha quedado oculto por esta reducción de logos, esta identificación de logos con la razón. Y entonces el pensamiento contemporáneo va a dar cuenta de la importancia que tiene el lenguaje para pensar al ser humano, como el lenguaje puede ser también uno de los elementos que caracteriza al ser humano. Vamos a ver distintos argumentos, vamos a ver cómo para Cassirer, por ejemplo, desde la hermenéutica, pensar al hombre como el ser dotado de lenguaje es una posición superadora de la que presenta al hombre como un animal racional. Y acá ya les voy dando un indicio para que lo vayan pensando, porque Cassirer dice que no es verdad que somos tan racionales, que ser racional parece más bien un mandato que una definición. Esto nos lleva a pensar en cuántos momentos de nuestra vida no obramos racionalmente y cómo hay todo un componente de lo humano que también tiene que ver con las emociones, que también tiene que ver con las pasiones y cómo este pensarnos como seres racionales solamente deja afuera una esfera y un espectro muy importante también de nuestras vidas. Bueno, creo que con esta presentación, que bueno, un poco les pido perdón porque es un tanto apretada y sintética cuando tenemos las clases presenciales, por ahí estos temas se abren un poco más. Acá he hecho como una síntesis condensada para tratar de presentarles las ideas fundamentales de esta antropología. Pero fíjense cómo acá me parece que ya va quedando de manifiesto la complejidad de la pregunta que les proponemos abordar. No se asusten, y esto nos va a llevar todo el año, y si se lo toman en serio, posiblemente puede llegar a marcar también el resto de sus vidas. Esta pregunta antropológica, esta pregunta por quiénes somos y cómo estamos insertos en el mundo. ¿Sí? Bueno, acá entonces les voy dando ya algunas pistas que ustedes van a completar con la lectura de dos artículos del diccionario de Ferrater Mora. Uno es Antropología Filosófica y el otro es el artículo Hombre. Ya Carolina les va a explicar bien las pautas para el práctico, ¿sí? Para el práctico que van a ir ustedes pensando, armando. También están escritas la forma en que vamos a ir desarrollando la materia, y por supuesto cualquier pregunta que tengan, estamos a su disposición en el horario de los días lunes. Vamos a estar subiendo el video y también respondiendo preguntas, y en los miércoles vamos a estar disponibles online para las cuestiones que nos quieran formular. Bueno, cierro esta presentación de la antropología recordándoles algo que les he dicho al principio, que es que nuestra mirada atiende a este ser humano en su dimensión compleja, a esa relación con los otros y también con el mundo de lo biológico, con el mundo de la vida. Es por ahí por donde vamos a continuar nuestro camino. Por eso nos va a interesar pensar sobre aquellos datos evolutivos, nos va a interesar pensar sobre el cuerpo como la inserción en el mundo, y fundamentalmente nos va a interesar el tema del lenguaje, ¿sí? Uno de los puntos que orientan el programa de esta materia, que lo vamos a subir también acá a la página, es el tema del lenguaje. El lenguaje como constitutivo de lo humano. ¿Cuál es el papel del lenguaje en la conformación
de nuestra identidad humana. Bueno, espero haber sido medianamente clara y para lo que necesiten, estamos para responder sus respuestas. Una vez más, bienvenidos y nos vemos en breve. Hasta luego.